Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Dadas las fechas en las que estamos navideñas, quiero explicar las mentiras y verdades de las religiones que nos rodean. Y hoy vamos a hablar de los inicios, los comienzos de las celebraciones por esta fecha, porque aunque algunos penséis que fue el cristianismo en Navidad, estos momentos del año también fueron importantes. Quizás a algunos os suene la Wicca, que es el nombre moderno para nombrar algunas creencias paganas o neopaganas. Para comprender qué es la Wicca, tenemos que remontarnos a los inicios de la civilización. Haré pronto un programa especial sobre la Wicca para comprender qué tiene que ver con las brujas, el satanismo, las verdades y mentiras, porque una cosa es lo que se dice que es y otra lo que realmente es. Pero vamos por partes. Hoy nos toca una fecha señalada dentro de esta tradición pagana que no solo pertenece a la Wicca, sino a otras filosofías o religiones. Para empezar y para aquellos que no conozcáis nada sobre el tema, hay quienes prefieren acercarse más a tradiciones paganas como la celta, la nórdica, las íberas, la romana, etc. Y todas estas han sido englobadas precisamente en religiones paganas. ¿Por qué se les llama así? Porque son anteriores al cristianismo y así se conocieron tras la conversión del Imperio Romano al cristianismo por el emperador Constantino I. Muchas de estas fiestas paganas fueron tapadas por otras fiestas cristianas y desde mi punto de vista no hay que criticar a las religiones por su imposición, ya que es algo natural a lo largo de la historia. El juicio debe de venir por el tipo de imposición y por la realidad de los acontecimientos. Siempre ha existido manipulación en la historia, incluso hoy en día hay datos que no quedan del todo claros. Y no me refiero a los que no se tenga conocimiento por estudios científicos, sino a aquellos que desprenden leyendas falsas. Y es que la historia ha tratado a todas estas religiones paganas como creencias bastante controversitas, oscuras. Siempre ha sido considerado como símbolo de lo poco civilizado, lo animal, etc. Y hoy voy a desmentir un poco ese concepto que viene producido por la idea impuesta del catolicismo. No estoy en contra de la religión cristiana, como el alto porcentaje de las personas en el mundo pertenezco por el bautismo y la comunión a ella, pero he podido estudiar y aprender teología sobre otras religiones y os diré que me ha ayudado a comprender esa parte de fe y creencias en el mundo. En esta época, aquí en España, para los cristianos, estamos en Navidad. Pero como os digo, la Navidad en otras culturas y épocas no fue así. Mientras que para algunos es la Navidad, hace muchos siglos era momentos de Yule. Yule es visto como una celebración de la luz. Es el solsticio de invierno. Se celebra el 21 de diciembre, cuando la mitad oscura del año se separa de la mitad de la luz. Es la noche más larga del año. Ellos lo que hacían en esta noche era mirar hacia adelante a los días más brillantes del futuro, porque pronto llegarían otros tiempos como marzo ya, luego la primavera. Y en este momento lo que celebraban en Yule es el lamento por la muerte del viejo dios y celebran el renacimiento del rey Sol. La diosa, que es la luna, es la gran madre y una vez más ella da luz al sol. Esto nos parece un poco extraño si lo consideramos algo literal, pero a nivel metafórico tiene todo el sentido del mundo. Entended que ellos vivían en unos momentos muy complicados, nos puede parecer hoy en día, pero para ellos era su día a día. Eran personas que dependían muchísimo de la caza, de cultivar el grano, cultivar los alimentos, la recolecta. Con esto también tenían que tener mucho cuidado con la meteorología, con el tiempo. Al fin y al cabo, estaban todo el día observando la naturaleza, observando el cielo, las estrellas.
y para ellos era muy importante. Todas estas religiones, como por ejemplo la Wicca, extrae todas estas ideas del contacto del hombre con la naturaleza. Ellos sienten que son parte de algo mucho más grande. Son una pequeña parte del universo, pero son necesarios para que ese ciclo de la Tierra y de la especie siga su transcurso. Ellos conocían perfectamente las plantas, conocían perfectamente cuáles eran buenas y malas, la medicina natural, y sabían cómo curar, cómo mejorar, qué hacer para que las cosechas dieran más frutos o menos. Y esto fueron aprendiéndolo todo por medio de la observación y de estar en contacto con esta fauna y esta flora y su propio entorno. Con lo cual eran unos conocedores perfectos de la Tierra y de ellos como parte de ese mundo. El Sol y la Luna eran muy importantes. Si los días eran más cortos y permanecían más días de oscuridad, ellos lo llamaban el tiempo de reflexión, porque era invierno. Las plantas, la mayoría de las plantas en invierno están como dormidas, no dan frutos y se preparan para pronto volver a cosecharse y poder recolectar esa cosecha. Así que ellos ya habían recolectado todo lo que habían podido en septiembre, finales del verano, con el Samhain, que es como se llama Halloween hoy en día, y ese es su momento de recolecta de la cosecha. Así que ahora mismo están en un periodo donde pronto saben que volverá a resurgir la luz y podrán volver a cosechar para que ese año sea maravilloso para ellos en esa gran recolecta. Así que tiene mucho sentido ese paso de la oscuridad a la luz y ese celebrar la nueva venida del sol. Pero es que también la cultura pagana habla de Cris Kenken, que es un dios celta que inspiró luego a San Nicolás y al moderno Santa Claus o Papá Noel. Otro dios celta asociado también con esta época del año es Calichet, también conocido como la reina del invierno. Los romanos además celebraban el festival de Saturnalia en honor al dios Saturno. Esto se llevó a cabo durante el periodo de Yule, con lo cual en Yule celebraban estas tradiciones y luego vinieron los romanos después a imponer su nueva fiesta de Saturnalia. Después vinieron los cristianos a imponer su fiesta de Navidad y así sucesivamente. Al final, a lo largo de la historia, las religiones han ido poniendo las fiestas una encima de otra. Pero ¿cuál es el origen real? Pues el origen real es de lo que estamos hablando hoy en día. Los temas de vida y la muerte y el renacimiento es común en todas estas fiestas. Pero los paganos también usaban en Yule algunos símbolos que hoy en día nos suenan. Por ejemplo, un árbol. Ellos también decoraban árboles rociados con ale, espolvoreados con harina y ceremonialmente iluminados para luego quemarlos y celebrar el renacer del hijo del rey Sol. Daban mucha importancia a los árboles de hoja perenne, como por ejemplo el pino, porque eran los símbolos de la vida eterna, ya que nunca caían sus hojas. De hecho, en el origen germánico también se le conoce como árbol de la vida. Otros símbolos de Yule incluyen el muérdago, que también es símbolo hoy en día, y para ello simbolizaba la fertilidad. Se usaban colores como el rojo y el verde, porque representaba la sangre y el suelo, la muerte y la vida, y hacían altares para memorar a sus fallecidos y a sus familiares y a sus antepasados que habían celebrado estas fiestas con ellos. Y además reservaban lo mejor de la cosecha precisamente para este día. Así que, para resumir simbólicamente hablando y de acuerdo con la creencia wicana, Yule representa el renacimiento del dios después de su muerte en Samhain, como hemos recordado. Y también es el primer ritual estacional de la rueda. La rueda los wicanos los llaman el calendario wicano. Significa una rueda donde representa
todas las estaciones del año y todos los momentos y festividades que ellos tienen, como por ejemplo la época de Milok, o Olita, o Mabon, o precisamente Samhain. Pero de esto voy a hablar en otro programa para resumir las fiestas wiccanas y nos van a sonar muchas de las tradiciones que hay hoy en día. Entonces ya todas las hojas han caído, la naturaleza duerme, es el momento de mayor oscuridad antes de que la luz regrese, es el renacimiento del Dios Padre, la primera chispa de esperanza que emergen de la más profunda oscuridad. Es un momento de espera, de recogimiento y meditación, y se necesita tiempo para despertar a un nuevo ciclo después de la muerte. La vida espera bajo la tierra el momento de renacer. Así que este momento es propicio para ellos también para meditar sobre la oscuridad. Es el tiempo de espera, de estar atentos, observarnos a nosotros mismos y descubrirnos, celebrar la esperanza del renacimiento, confiando en que después de la fase de mayor oscuridad renazca la vida. Nuestros antepasados también encendían grandes fogatas en esta noche, bailaban a su alrededor, y esto nos suena bastante a las celebraciones que hacemos en Navidad. Depende de esa religión pagana, se adoraba a unos dioses o a otros. Por ejemplo, en la época egipcia, en estas fechas, se adoraba a Isis, a Ra. En las religiones vikingas se adoraba a Odín, en las celtas a Gaia, etcétera, etcétera. Depende de la religión pagana en sí, del pueblo, de la cultura que celebrara estas fechas. Así que, como vemos, la tradición católica retomó esta fiesta utilizándola para situar el día del nacimiento de Jesús, a partir del año 320 después de Cristo, en el que los altos mandos de la Iglesia se reunieron y acordaron utilizar esta fecha sin ningún fundamento histórico real, así que no se puede determinar que Jesús haya nacido precisamente en esta fecha. Pero ya había un simbolismo precedente y por ello lo hicieron de esta manera. También lo hicieron porque, como os he contado, querían tapar la celebración de Mitra de los romanos. Así que todo tiene un porqué. Mientras que los egipcios, los celtas o los romanos celebraban a sus deidades solares, cada uno con su propio dios y en su época, Jesús también era un símbolo de la luz. Así que era un buen momento para considerarlo de celebración para estas fiestas de Navidad, que contienen en realidad mucho folclore pagano. Espero que os haya interesado este tema sobre Yule, sobre la Wicca y por qué celebramos hoy en día la Navidad. Independientemente de las creencias que tengáis, si sois cristianos, sois de cualquier otra religión o si estáis más a favor de las religiones paganas, como puede ser en mi caso porque a mí me gusta ir al inicio de los comienzos y el saber por qué, que sepáis que tienen todos en común algo muy importante y es esa unión con respecto al mundo y al entorno. Y eso es lo espiritual que debería quedar en el mundo. No tanto el comprar regalos o celebrar algo de fe o de religión, sino que sepamos que en los tiempos ya más antiguos de la historia del ser humano se celebraba la llegada de algo mucho mejor, algo que daba la luz y al final todo eso nos unía a los seres humanos en familia, nos unía en pensamiento y nos hacía tener esperanza para el año siguiente. Creo que una de las cosas más importantes del mundo hoy en día es conservar esas tradiciones, llamarla como queráis, Navidad, Yule, celebración de cualquier otra cosa que queráis, pero lo importante es que sea un momento de reunión y de paz. Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos más adelante y tendremos otro programa además de Wicca hablando de la siguiente estación, allí por enero, febrero, que vendrá la siguiente en esta rueda.
Nos vemos en el siguiente programa de Cartas en la Oscuridad.